Ok, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sesión del ACA Forum de febrero. Ya es nuestra segunda sesión del año. Como ustedes saben, el ACA Forum es un espacio para que los y las integrantes de Academia contra la Corrupción en las Américas pues podamos tener espacios para compartir entre nosotros diferentes tipos de experiencias y en esta ocasión entonces tenemos un panel de expertos y expertas anticorrupción y tenemos a tres invitados muy especiales. Tenemos a Renato Hueso. Renato es abogado y notario especializado en estrategias anticorrupción en Francia. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Acceso a la Información, oficial de la información y delegado de protección de datos en la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Es asociado profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance y embajador juvenil global del Young Center for Dialogue and Peace. Y Renato nos va a presentar el vigilante cívico, el chatbot anticorrupción en El Salvador. También el día de hoy contamos con Claudia Villena y Claudia es analista de políticas públicas con experiencia en gestión estratégica de información y diseño de instrumentos para la toma de decisiones en el sector público. Es magíster en Public Sector Innovation and E-Governance y politóloga del PUC. Su trabajo combina innovación, transformación digital y enfoques anticorrupción, actualmente enfocados en el diseño de modelos de arquitectura empresarial para reducir barreras burocráticas en procesos de licencias de edificación en gobiernos locales en el Perú. Y ella nos va a presentar una iniciativa que se llama Simple Municipal, trazabilidad de licencias de edificación en el Perú. Y por último, el día de hoy también tenemos a Javier Bernal. Javier es administrador público, actualmente es directivo de la Municipalidad de Santo Domingo, especialista en innovación y gobierno abierto. Cuenta con diplomados en probidad, transparencia, innovación y transformación digital. Es fundador de la Red Internacional de Modernización e Innovación en la Gestión Pública y secretario de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, capítulo chileno. Javier nos va a presentar digitalización para la rendición de cuentas municipal en Chile. Bueno, pues entonces sean ustedes tres muy bienvenidos y bienvenidas al ACA Forum mensual. Recuerden que este es un espacio virtual que organizamos todos los meses, el último miércoles de cada mes, con este espacio de compartir nuestras experiencias. Entonces, como hoy tenemos tres invitados, la recomendación es que tratemos de ceñirnos como a 5 minutos en el cual vayamos a presentar nuestra iniciativa. Yo les voy diciendo más o menos cuándo van cumpliendo con el tiempo, por favor. Y después tenemos como otra ronda, como de una pregunta para que más general, que sea como afín a las tres iniciativas. Y después vamos a tener un espacio de diálogo con todas las personas asistentes, que hoy tenemos bastantes asistentes también a la CAPO. Entonces, si les parece, empezamos por el mismo orden en el cual estaba la promoción. Entonces, empezamos por Renato. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Academia Against Corruption de Américas por la oportunidad de compartir esta experiencia, igualmente de conocer a los colegas, ¿verdad? De ver otra vez ahí a Nicolás, que pudimos coincidir en un espacio internacional que sin duda pues, va a ser mencionado porque está relacionado al proyecto. E igualmente muchas gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, pues en honor al tiempo voy a compartir y de hecho aprovecho la oportunidad para comentarles, no sé si ya se está viendo, sí, 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 para está perfecto. comentarles que precisamente voy a aprovechar la oportunidad del ACA Forum para dar a conocer, de hecho por primera vez, la página de Vigilante Cívico dentro de los digamos, obstáculos, pero también estrategias para institucionalizarlo. Esta es la página que evidentemente también me ha auxiliado en inteligencia artificial, valga la redundancia del proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema que se ha tratado de evidenciar? Se ha hecho como un diagnóstico a nivel personal en donde precisamente hay muchas reglas de ética, muchas reglas anticorrupción, pero al final las personas que deben hacer uso,
muchas veces no llega a ese aspecto técnico porque es el ciudadano al final, el ciudadano de a pie el que debe de actuar muchas veces. Es decir, las normativas existen, pero esa brecha entre conocerlas y aplicarlas sigue siendo enorme y a veces se puede coincidir en que a veces conviene que esa brecha existe desde algunos aspectos. Ahora bien, hay ruteo confuso, es decir, las denuncias a veces se envían a diferentes entidades, las cuales no son las competentes, y en algunas, pues con suerte llegan y se da el proceso que establece la normativa. Hay una trazabilidad débiles, es decir, no hay una evaluación de matrices ni evidencia publicable en relación a cómo debería realizarse una denuncia, qué aspectos deben evidenciarse, o al menos en algunas ocasiones son espacios muy dispersos. Igualmente los procesos de compras parecen de documentación estandarizada, al menos para acceso a la información de las personas. La formación también muchas veces es abstracta y a veces también, no quiero decir elitista, pero solo aquellos pocos que quizás estamos interesados en el tema podemos llegar a conocer de estos espacios, pero al final esta información también debe llevar al ciudadano, es decir, aquel que esa formación le va a decir, si conoces de este aspecto, puedes hacer esto y esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vigilante cívico? Precisamente que en segundos, digamos, o en minutos, dependiendo de la complejidad que nosotros le demos al prompt o la estructura o la duda que nosotros tengamos, darle una guía a la persona o a hacia la autoridad competente que indica la evidencia mínima y que sugiere también los siguientes pasos. Además, también estandarizar trazabilidad de compras, es decir, checklists, matrices, y acelerar también la formación ISO 37001 con micromódulos prácticos. En El Salvador estamos pasando por una etapa en donde muchas instituciones tienen que certificarse por la ISO 37001, en donde también nació esta iniciativa, es decir, también no solo ser una guía para la ciudadanía que quiere denunciar, sino también para instituciones públicas que están dentro de ese proceso y que no solamente el logro es certificarse, sino también continuar esa certificación. Entonces, el objetivo es dar una orientación, estandarizar integrado con normas internacionales, pero evidentemente la base de todo esto son normas nacionales con posible escalabilidad y con privacidad por diseño. ¿Cuál es la arquitectura o cómo funciona? Hay un chatbot guiado a través de Landbot que se ha desarrollado. Trabaja con árboles de decisión estructurado con un ruteo que precisamente identifica la entidad, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética, Fiscalía General de la República, Instituto de Acceso a la Información. Todos estos también dan micromódulos de formación, de dudas, guías ciudadanas hacia las denuncias y hay un sistema avanzado con ChatGPT que también está, digamos, tiene mucha más capacidad porque evidentemente el nivel de análisis puede ser más avanzado en donde se puede utilizar para análisis de red flags, fraccionamiento, generar checklists y matrices, así como darnos análisis mucho más profundos e incluso brindarle a nosotros documentación para que nos genere documentación como tal. Igualmente, digamos que los dos tienen la misma base de conocimiento y están estructurados bajo la misma fase, pero ambos, ¿por qué son dos? Porque precisamente esto nos da la seguridad también de si alguno de estos dos falla, uno evidentemente es más visual, que es el chatbot, y el otro es un poco más especializado, pero también su capacidad es aún mayor. La bondad del Landbot es que nos genera controles de versiones de los chats que hacen los ciudadanos que lo usan, pero no sabemos identificar quién es precisamente porque esa es una de las brechas, es decir, a veces el hecho de brindar datos personales es lo que también detiene a las personas para saber cómo y a dónde denunciar. Nos da telemétricas y nos da también esa privacidad por diseño. Ahora bien, ¿cómo son las funcionalidades en cuanto a capacidad? Dar una denuncia orientativa, que también verifica porque tiene integrada la ley de compras públicas, es decir, detección educativa de señales, fraccionamientos directos reiterados, cambios tardíos, dilemas éticos, qué establece si me dan un regalo, cómo puedo proceder, qué establece la norma ISO 37001, si existen casos de favoritismo o nepotismo, también nos da esa orientación, formación rápida de micromódulos, microexámenes, glosarios interactivos para aprendizaje en ambas, y también la ISO 37001, que también se integraron no solo con la norma, sino con aspectos pedagógicos específicamente en la ISO para precisamente poder multiplicar estos conocimientos. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? El lanzamiento se hizo en septiembre del año pasado
Ya llevamos más de 6 países, evidenciando que no solamente ha sido útil probablemente o ha generado esa curiosidad en El Salvador, sino también a nivel internacional. A nivel de chatbot llevamos más de 309 chatbots web utilizados y a nivel de GPT llevamos, de ChatGPT llevamos más de 80. Se ha utilizado alrededor de 3 continentes y como hitos destacados podemos mencionar que fue reconocido y seleccionado por la UNODC y Grace para ser presentado en diciembre pasado en Qatar. También fue seleccionado en diciembre para ser presentado en el Congreso Internacional de Universidades Inteligentes acá en El Salvador. Y evidentemente, pues este espacio creo que también es eso, ¿verdad? Que ha permitido pues llevar más a expresar que este proyecto que se está llevando. Ahora bien, en la página web que hoy día también voy a compartir por el chat más adelante, evidentemente es uno de los propósitos, es decir, tener pilotajes asociados, es decir, verificar un mapeo a nivel por país, ¿verdad? Probablemente no solamente a El Salvador, sino también identificar esa escalabilidad a nivel regional y, por qué no en su momento a nivel global y evidentemente también se busca esa escalabilidad técnica en el sentido de que, bueno, de mi parte pues soy abogado, pero somos curiosos, entonces estamos siempre buscando cómo conectar ese aspecto técnico con evidentemente esto lleva machine learning, lleva aspectos de configuración de chatbots que hemos tratado de integrar, pero evidentemente también hay oportunidades de mejora y pues el funding o donaciones, que es un punto importante porque como sabemos la inteligencia artificial, pues si bien se está democratizando, pero también tiene su esfuerzo presupuestario que de momento se está haciendo a nivel personal, pero la idea es escalar y también buscar oportunidades de fondos monetarios. La página web también va a establecer una guía de usuario tanto para el chatbot guiado, como vemos, guía al usuario que se le va a compartir también, tanto para el chatbot también como al asistente GPT. Álvaro, ya estamos Sí, cumpliendo el tiempo. ok, Gracias. perfecto. Y algunas de las mejores prácticas. Así que este es la página web que aquí pueden tener acceso y en su momento se les compartirá para que puedan hacer uso de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, gracias que nos presentaste esta iniciativa. Entonces, ahora seguimos con Claudia. Por favor, vamos a dejar todas las preguntas para el final, así que váyanlas apuntando por ahí. Sí, ¿qué tal? Voy a empezar con la presentación. Antes voy a hacer un comentario. Estoy un poquito mal de salud, así que me van a disculpar si tengo que jalar el papel en algún momento. Pero bueno, en este caso, a diferencia de la propuesta anterior, se trata más de como decían en la introducción, ¿no? Una iniciativa que surge desde la academia porque se trabajó en un contexto de una maestría con la universidad en específico de Münster, Alemania, con un enfoque de sistemas de información y que se está proyectando también su implementación a largo plazo porque trabajamos en colaboración directa con el Ministerio de Vivienda y con un gobierno local aquí en Lima, Perú. Entonces, para comentarles un poco, nosotros identificamos una problemática, ¿no? Que es el tema de la emisión de licencias de edificación en Perú. Este proceso, en total, para 2024 se contaban más de 763 barreras burocráticas en cada una de las modalidades de licencias de edificación en Perú. Y eso lo que había originado es que para 2019, que es donde se aplicó nuestro último censo, 64,1% de las viviendas se habían edificado sin permisos de edificación, es decir, que eran informales, ¿no? Y justo al inicio hablábamos con Giovanna sobre el tema de las lluvias, ¿no? Y creo que en estos contextos, en Perú también estamos en contextos de lluvia, es cuando ves las consecuencias directas de la corrupción, porque vamos a ver más adelante que muchas de estas viviendas se terminan construyendo porque pues uno tiene que optar por otros medios para terminar de construir la obra, la casa, y que no te sancione la municipalidad, ¿no? Y la consecuencia es que las casas se derrumban, lamentablemente, incluso centros comerciales, que es algo que hemos visto el año pasado en Perú.
Y en este contexto es que dentro de este programa de maestría de la Universidad de Munster, que es cofundado, financiado por la Unión Europea, decíamos, existe una brecha, ¿no? En todo este sector de arquitectura, de arquitectura, construcción y vivienda para introducir tecnología, ¿no? En específico ICT para tratar de digitalizar el proceso. Y para eso identificamos que en Perú nosotros ya teníamos un sistema que de hecho está planificado, que se tiene que implementar hacia el 2030. Es un sistema que ya existe. El simple municipal se diseñó por el Ministerio de Vivienda para que se aplique en cerca de 1.800 municipalidades distritales que tenemos en Perú. El sistema existía, pero no había adopción, ¿no? Entonces, la meta hacia el 2030 se estaba reduciendo, se estaba limitando porque no encontraban por qué es que los municipios no implementaban, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar con un gobierno local. El año pasado con la municipalidad de Surquillo, o sea, de esos 1.800 seleccionamos uno y más adelante voy a decir por qué lo seleccionamos. Y terminamos identificando que había problemas dentro de su propuesta y la propuesta del Ministerio de Vivienda que queríamos complementar, ¿no? Y uno de esos problemas era que el municipio, o sea, el funcionario público, sabe más sobre la licencia de edificación que el propio ciudadano. O sea, el ciudadano, de hecho, ni siquiera sabe cuándo necesita una licencia de construcción. Y eso, como sabemos, abre muchas oportunidades a la informalidad y a la corrupción. Y en un intento de querer salir del problema o querer facilitar la licencia, se hacían estos cobros por medio de terceros de sobornos y favores, ¿no? Y estaba también el hecho de que había mucha dependencia del papel y muchas solicitudes incluso se perdían dentro de las municipalidades. Y que en un intento de querer adoptar la propuesta del Ministerio de Vivienda en la municipalidad de Surquillo, lo que pasaba es que el funcionario recibía su formulario impreso y el funcionario introducía otro paso dentro de su proceso para digitalizarlo todo, ¿no? Entonces, esa era otra problemática. Nosotros por eso desarrollamos una arquitectura empresarial, ¿no? Que en principio reconoce que sí, necesitamos tecnología, pero hay que identificar también las otras capas dentro del proceso que no están funcionando. Y era en específico, pues, lo organizacional y dentro de lo organizacional estas reglas informales que responden a prácticas corruptas, ¿no? Entonces propusimos primero una guía digital interactiva que complemente al sistema del simple municipal, que consistía en principio en facilitar, el prototipo está en inglés, van a disculpar ese problema, pero que facilitar al ciudadano el poder ingresar a la plataforma única del Ministerio de Vivienda y con preguntas filtro definir, por ejemplo, si quiero construir algo nuevo, si tengo información sobre mis parámetros urbanísticos, ya puedo tener otras preguntas sobre qué cosa es lo que quiero construir, una casa para solamente una familia, para muchas familias, etcétera, y de acuerdo a la dimensión ver qué tipo de licencia tengo que solicitar, ¿no? Y así obviamente reducíamos tiempos y reducíamos también problemas al final el funcionario normalmente solicitaba un pago extra, ¿no? Para poder apoyar con esa asesoría. Luego buscamos optimizar la gestión del formulario, porque como les decía, este es el simple, ¿no? Que ya existe. Y el problema era que el simple no tenía acceso para el ciudadano. Se diseñó para el funcionario, para el arquitecto o el gestor inmobiliario, no para el ciudadano. Entonces, la idea era que también podamos facilitarlo para que el ciudadano pueda ingresar, tener su cuenta, registrar su request, su solicitud, y luego digitalizar todo el formulario que les decía que está impreso, ¿no? Y así sería mucho más sencillo y se podría subir toda la información a la nube de manera directa, ¿no? Y el siguiente, bueno, esto es un poco más técnico, y la siguiente funcionalidad era lo mismo, hacer que, y si ya el ciudadano tiene acceso a la plataforma, que él pueda hacer seguimiento a su proceso, porque para eso también había mucha dificultad, ir a la municipalidad de manera presencial, apoyar también con una propina, se dice mucho, para que el funcionario te dé la actualización. Y obviamente esos puntos de contacto también facilitan que uno termine, ya, pero acelérame el proceso, ¿cuánto necesitas, no? Entonces, ese intento de querer reducir los espacios de contacto nos llevó a decir, tal vez la solicitud de información tiene que ser digital, ¿no? Entonces, eso también se propuso y se diseñó y se testeó. Testeamos en 3 rondas que nos permitieron terminar de proponer estas 3 funcionalidades. Y ya para cumplir con el tiempo también comentarles algunos temas, ¿no?
encontramos que en realidad la tecnología no solucionaba el problema de por sí, ¿no? Porque había tanta dificultad en el reglamento de construcción que, claro, cuando yo presentaba la propuesta al arquitecto que trabaja dentro de la municipalidad, él me decía, pero lo simplificaste mucho. O sea, siempre hay un vacío, una interpretación en la norma que no va a entrar dentro de eso. ¿Cómo soluciono, no? Y eso nos volvía a llevar a un paso antes, que es la reglamentación. Entonces, ese es un tema que se tiene que solucionar antes que proponer la tecnología. Luego estaba el tema de la corrupción. Puedes tener la plataforma digitalizada, pero eso no implicaba que la práctica informal persistiera, que exista todavía el rol del tercero, que si bien puede tener uno acceso a la plataforma, el tercero igual te puede facilitar lo que está detrás, lo que no vemos cuando se sistematiza la información en la plataforma, ¿no? Luego, algunas enseñanzas interesantes fue el rol de la tecnología como un rol pedagógico, que en realidad no lo habíamos visto, pero el hecho de que el simple se haya diseñado para el arquitecto o el gestor inmobiliario dejaba al ciudadano en una posición muy vulnerable. Entonces, cuando esto se testea con una persona, seleccionamos en total 20 personas que querían sacar una licencia en Surquillo, en la municipalidad de Surquillo, y ellos me decían, por fin ya entiendo qué necesito. O sea, por lo menos ya sé qué necesito, ¿no? Y eso me empodera y al mismo tiempo me permite hacer un seguimiento mucho más consciente e informado a la persona que yo voy a contratar, porque igual se sigue contratando una persona que les apoye con el proceso, ¿no? Y bueno, el tema también del liderazgo político, y eso era lo que quería decir. ¿Por qué de 1.800 municipalidades solamente pudimos trabajar con una para entender qué estaba pasando? El problema fue que no todas las municipalidades tenían en su agenda la vivienda, ¿no? Y en este caso necesitábamos voluntad política para que nos garanticen que el funcionario pueda testear nuestro prototipo, ir, porque fuimos en total con 3 veces, implicó que en 4 diferentes espacios nos estuvimos reuniendo, trabajando, a pesar de que esto fue desde el ámbito técnico financiado por parte de la maestría. eh, Evidentemente también implicaba mucho tiempo por parte del funcionario y no todas las municipalidades que contactamos, de hecho solamente una quiso participar. Se contactaron a todas las municipalidades de Lima. Y eso nos lleva a la lección aprendida más importante, espero que todavía no me haya pasado de tiempo, que es el tema de la colaboración, ¿no? El gobierno local no tiene los fondos para hacerlo y al mismo tiempo puede que incluso en otros casos no exista el liderazgo político como para poder implementar este tipo de iniciativas. Y es por eso que la academia tiene un rol tan importante, ¿no? Porque si tenemos espacios ya financiados, en este caso dentro de la universidad, dentro del programa de Pioneer que ve temas de digitalización, se hacía un financiamiento para el diseño de las propuestas de tesis de maestría. Entonces, ese financiamiento permitió que se pueda ir a campo, que se pueda contratar a personas que nos apoyen con sistematizar las entrevistas, que podamos también plantear estos espacios de testeo. Y fue fundamental para que al final esta propuesta salga y la podamos presentar al Ministerio de Vivienda, que sepan por qué nos estaba implementando y ya de cara al 2030 ya se están implementando estas mejoras en su propia propuesta, ¿no? Entonces, esa me parece que es de las lecciones más importantes para finalizar con mi participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, estamos ahí en el tiempo. Muchas gracias. Y entonces ahora le damos la palabra a Javier, por favor. Perfecto. Voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Sí, súper. perfecto. Ya. Eh, Acá. Oh, voy inmediatamente. Pero justo Murphy está haciendo la suya en este preciso momento. Ahora sí. Bien, bueno, primero darle las gracias por esta tremenda oportunidad de hablar de corrupción. Hablar de esto no es un tema que quienes están involucrados celebren. Por lo tanto, tener este espacio para conversar yo creo que es sumamente valioso. Bueno, mi nombre es Javier Bernal, soy directivo de la Municipalidad de Santo Domingo, acá en Chile. A modo introductorio, en grosso modo, en Chile y en países de Latinoamérica, de los gobiernos locales, los municipios,
tenemos esta figura de un alcalde con concejales. Esta figura viene del modelo español, que en el caso chileno se implementó el año 90-91 con el presidente Elwin de la época, y en esencia tiene el Consejo Municipal, tiene, me voy a centrar en ello, tienen una función resolutiva, resuelven ciertos elementos, norman, generan normativa de aplicabilidad en la comuna y fiscalizan. Son esas tres grandes funciones que tiene el Consejo Municipal. Además, la ley le otorga una facultad específica para los concejales para pedir información en el marco de su función fiscalizadora. En el caso chileno, si ustedes se fijan en esta pequeña tabla, el plazo que la autoridad tiene para responder es mucho más acotado que otras instancias, que incluso que los parlamentarios. A los parlamentarios hay un plazo de 30 días hábiles. En el caso de los concejales es mucho más corto, son 15 días. Pero cuando uno contrasta desde los años 90 a la fecha, los distintos casos de corrupción que han explotado en Chile, que han sido muchos, 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 constantemente hay un elemento que vuelve a surgir. Y lo que vuelve a surgir una y otra vez es que el sector municipal aparece en los escándalos de corrupción. Aparece tanto concejales como aparecen alcaldes. Y yo quise contrastarlo, traer a colación los resultados de fiscalizaciones por ley de transparencia y en el caso de las solicitudes por transparencia que comúnmente hacen los periodistas, detectaron que, por ejemplo, habían concejales que pedían ir a capacitaciones fuera del país, pero que en estricto rigor no iban a capacitarse, sino que iban a atender su cuerpo en la playa en Cartagena, por ejemplo. Lejos estaba eso de una capacitación. Pero también por transparencia activa, es decir, la información que publican los servicios públicos en sus páginas web, también se detectaron otras cuestiones, como por ejemplo en una municipalidad en el norte de Chile, que el administrador municipal tenía también un contrato paralelo con el mismo municipio. Entonces, tanto de manera activa en la página web como por solicitudes, el sector municipal aparece involucrado en casos de corrupción. Este también es un dato muy, muy tremendo de cuáles son las instituciones más sumariadas por el incumplimiento de la ley de transparencia en Chile. ¿Quiénes son? Municipalidades y corporaciones municipales. Los funcionarios más sancionados, evidentemente, son en consecuencia alcaldes, directores de control. Y aquí traigo a colación algunas frases de los presidentes del Consejo para la Transparencia que señalan que es importante que a las corporaciones que crean los municipios les aplique la ley de transparencia y también en el caso de Bernardo Navarrete, expresidente del Consejo, señala que quienes estaban llamados a fiscalizar no lo hicieron. Un claro llamado a los concejales. Entonces, ¿qué hicimos en Santo Domingo? Unimos todos estos elementos y dijimos, ok, ¿qué nos dice la ley? ¿Cuál es el impulso? Porque hay un problema, hay una problemática evidente. Desde el año 90 a la fecha hay casos de corrupción que explotan una y otra vez. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esa fue la pregunta, de manera activa, para poder colaborar en el combate a la corrupción, pero antes, no post, antes. Perfecto. Entonces, unimos, diagnosticamos qué es lo que pasaba acá de manera local y básicamente dijimos hay que unir las dos islas, la administración activa, por así decirlo, con el Consejo Municipal. En Chile el Consejo Municipal es como el apéndice. Es algo que está en el cuerpo, pero que no sabemos muy bien para qué sirve, hasta que pasan escándalos. Entonces acá fuimos uniendo lo que pasaba entre la administración activa y el Consejo y generamos una red que ya pivoteamos desde la Secretaría Municipal con los concejales para ver qué es lo que ellos necesitaban. Utilizamos herramientas que estamos pagando con el correo electrónico acá en Chile, con Google, y lo que hicimos fue básicamente generar un intranet para los concejales, donde disponibilizamos información que les sea útil para cumplir estas tres funciones que les decía al principio: normar, resolver y fiscalizar. Entonces les disponibilizamos información en torno a las solicitudes de información, si están o no respondidas. Les estamos incorporando la información de los acuerdos que está adoptando el Consejo Municipal, no solamente de este periodo, sino desde el año 2021, el repositorio de este periodo alcaldicio, pero también el periodo anterior, para que ellos puedan reconstruir historias respecto, por ejemplo, de si aprobaron una subvención, si esa subvención tiene historia, si se aprobó recursos antes o no, etcétera. Y también esto es lo que más corazón le hemos puesto,
que es el repositorio exhaustivo de los decretos. En Chile hay una ley que obliga a los municipios a publicar todos los decretos, pero no todos los municipios lo publican. Entonces hemos hecho el esfuerzo de publicar todo, pero con metadatos que permita identificar cuál es el contenido que tiene ese documento. Y llegamos a esto. Hicimos una gráfica que está disponible para los concejales y detectamos con este momento que hay un dato sumamente relevante. De todos estos datos que hay acá, el más importante es el que aparece acá a la derecha, el segundo. Dice autoriza contratación directa. En otras palabras, la municipalidad, su segundo tipo de decreto es contratación directa. Y en Chile está establecido por ley que debe ser una excepción. Y eso nos explotó la cabeza. Y nos explotó tanto la cabeza que después dijimos, ¿y qué tal si abrimos la puerta acá y empezamos a investigar un poquito más? Es la pregunta que cabe, ¿no? Entonces, hemos estado experimentando con inteligencia artificial para tratar de procesar estos casi 30.000 decretos y tratar de profundizar en la parte considerativa, porque es ahí donde está el argumento de por qué no fui por licitación pública y fui finalmente por trato directo. ¿Cuál fue la argumentación? Uf, y ahí hemos detectado muchos elementos que lo dejo como titular para una segunda conversación, quizás en otro momento. Pero estamos experimentando con inteligencia artificial para que nos permita, ¿verdad?, profundizar. Y también, ya estoy terminando, fuimos avanzando también en otro elemento, y aquí quiero dejar un punto a la vista, que es el cumplimiento de la ley de transparencia es muy importante, sí, estoy de acuerdo, pero la usabilidad de esa información estamos al debe. Es decir, estamos obligados, por ejemplo, en el caso que están viendo en pantalla, a publicar las transferencias que entrega un servicio público, pero no es usable, es decir, yo no puedo consultar mucho tiempo atrás. Lo que hicimos fue recoger toda esa data que ya está publicada y la procesamos con un visor. Y acá yo puedo investigar, puedo ver cuál es la organización que recibe más recursos, en qué fecha lo ha hecho, por ejemplo, contrastado con el presupuesto, en las partidas presupuestarias, hacia dónde estoy distribuyendo más recursos, etcétera. Acá hay una opinión de los concejales de cómo ha sido la experiencia trabajando con esta red de fortalecimiento. Ellos la valoran de manera muy positiva. Tanto es así que la estamos implementando en otro municipio en Chile y en otros dos, que es Rancagua y Mostazal. Y básicamente se trata de eso, de una rendición de cuentas, de ir de manera activa entregando información para que los concejales puedan cumplir su función. Y esto lo cruzo con lo que decían mis dos antecesores. La clave es la formación. La experiencia de Perú me parece muy, muy interesante porque tiene que ir con formación también, y el caso de El Salvador también. Entonces, acá en Chile también estamos diciéndole a la gente, fórmese de manera activa con el conocimiento que tienen los funcionarios de cómo funcionan los distintos procesos. Y termino con estas tres conclusiones antes de que me tire la oreja la moderadora, pero básicamente son estas tres muy simples conclusiones. Los consejos municipales constituyen una perfección del proceso democrático, pero se requiere una actualización tremenda respecto a sus funciones y facultades. Algo que ya adelantaba el colega de El Salvador es que digitalizar no es lo mismo que transformación digital. Es decir, si un trámite en papel es burocracia, si yo lo digitalizo voy a tener la misma burocracia, solo que va a ser una burocracia digital. Tiene que haber un proceso de transformación. Finalmente, en mi muy profunda opinión, el paradigma de la administración pública debe avanzar hacia el Estado abierto, a la rendición de cuentas ex ante, la colaboración que nos comentaba la colega de Perú, etc. Muchas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, Javier. Y aparte, un extra agradecimiento especial por la acción muy bien con los otros las dos otras dos presentaciones anteriores. Entonces, muchas gracias por ello. Y efectivamente, como Javier lo mencionaba, son tres iniciativas totalmente diferentes, pero que tienen muchas formas de convergencia, ¿no? Y en cómo nosotros y nosotras desde la academia también podemos trabajar. Yo soy académica totalmente, pero me alimento muchísimo de estas iniciativas, no solo en temas de investigación para entender mejor los procesos, sino también en temas de datos. Entonces ya abro la ronda de preguntas y empezamos con Bonnie, por favor.
Muchas gracias, son muy interesantes estas iniciativas. Me quedé con la duda y esta va para los tres. ¿Cómo promueven estas iniciativas entre la ciudadanía o en alguno de los casos con las empresas? ¿Cómo se aseguran de que se utilicen estas herramientas? Si me permite, recojo la pregunta también de Luis y ya respondemos a las dos. Luis. Disculpe que tal vez no es tanto pregunta, es más comentario. En el caso de Perú hay una entre preguntas y comentarios. Perú es complicado el grado de informalidad, no solo en la economía, pero en específico en el acceso al suelo y en la producción del espacio. El nivel de informalidad es muy grande. Entonces, cualquier sistema que uno quiera trabajar, lo que decía ella tiene razón. Hace menos diferencia implementar un sistema de control tecnificado de que revisar tu base de legislación que está por detrás regulando la producción del espacio. Porque yo viví en Lima 7 años. O sea, es bien complicada la producción del espacio, hay mucha informalidad y pues igual en la economía, igual en las alcaldías. Y el otro problema en Perú es que el Estado es proporcionalmente muy pequeño. El Estado en Perú es lean, es un efecto, tal vez el país que tuvo más, después de Chile, más efecto de la implementación de la política neoliberal fue Perú. Y el Estado realmente tiene muy poca iniciativa y del poco presupuesto que tiene en el gobierno federal, una gran parte se pierde en corrupción, tanto a nivel del ejecutivo como también en el legislativo, porque Perú tiene esta característica de ser un país semiparlamentario. Entonces es una cuestión de cómo la informalidad te afecta este tipo de sistema. La otra es el acceso, y esto vale para todos. El acceso a los sistemas informáticos puede ser también un incentivador de sesgos. No todos tienen acceso. Por ejemplo, cuando diseñas una página web para acceso en Perú, en la mayoría, entonces no es una forma adecuada y no hay cómo lograr llegar a la gente de forma adecuada. Entonces esto es una cosa que hay que pensarse en la hora de la solución informática. Y en el último que el amigo de Chile estaba comentando, importante la cuestión de educación. Si es cierto, no solo es importante la cuestión, uy, una mensaje de Zoom, creo que no sé si estoy yo, voy a borrarlo, me salió un alerta aquí. Es una cuestión de encontrar qué multiplicadores son adecuados para lo que quieres capacitar e informar a la gente. O sea, es muy importante saber en cada lugar cómo puedes multiplicar la información. Eh, digamos, radio. Hay países donde solo llegas al interior, al recóndito, por una radio, porque no hay otra forma de comunicación. O usar comunicación por escrito en un país donde la gente es funcionalmente analfabeta, o sea, que no tiene condición de leer una cosa complicada como un reglamento de viviendas, por ejemplo. Entonces tienes que pensar en las alternativas que tienes para comunicarte con los distintos estratos de los actores que estén involucrados. Eran más comentarios que preguntas, ¿sí? Ahí me disculpo. Ok, Nada más. gracias. Ya, gracias, Luis. Entonces, si quieren, empezamos otra vez en el mismo orden. Entonces, primero por Álvaro, luego Claudia y luego Javier, por favor. Entonces, para responder a la pregunta de Bonis y si alguna respuesta al comentario de Luis. Ok. Entendía que la pregunta era cómo acercamos la herramienta al usuario, nos aseguramos, ¿verdad?, de que ésta llegue a la persona. De momento, por ser un proyecto personal, evidentemente lo que se ha utilizado son a nivel de redes sociales internas. Anteriormente, el año antepasado, también se creó una herramienta igualmente a nivel constitucional y que logró alrededor de 900 usuarios. Entonces, ahora bien, evidentemente esa también es una limitante, pero por eso también se están trabajando en cómo compartir en espacios internacionales como este. Evidentemente también la oportunidad que se tuvo de compartir en Qatar y en universidades inteligentes
Entonces, es aprovechar estos espacios a nivel nacional e internacional, que sin duda alguna cada uno de estos ha ido sumando a tanto al conocimiento a nivel nacional como a nivel regional. Otro aspecto también es que se está verificando la creación de una comunidad de jóvenes anticorrupción a nivel regional y validando precisamente que este proyecto pueda pasar a esta asociación juvenil para también institucionalizar, que es uno de los retos, es decir, institucionalizar la herramienta para también verificar cómo podemos asociarnos y llegar a más personas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero sí, sin duda alguna es uno de los retos, pero creería que se está trabajando en cómo llegar, ¿verdad? Porque la herramienta puede existir, pero si no llega al usuario, no obstante, ha sido a nivel personal y quizás con asociados, pues ya ha demostrado usabilidad y diferentes hitos a nivel internacional. Gracias, Álvaro. Claudia. Sí, bueno, en relación a la pregunta de cómo promueven la iniciativa, en principio creo que, bueno, si pensamos que la iniciativa fue el simple municipal, el hecho de que nosotros hayamos intentado mejorarlo hizo en realidad que la propuesta del Ministerio de Vivienda sea conocida, porque lamentablemente este era un proceso que inició con un decreto supremo que estandarizaba las licencias, la emisión de licencias de edificación, y de manera complementaria se había creado el sistema y ya tenía un año de creado y no se aplicaba, no se implementaba. Entonces, cuando nosotros salimos, en principio, primero con las municipalidades, ¿no? Que al final era el usuario de la plataforma, salimos y las municipalidades, cuando hablábamos con los funcionarios de las oficinas de planificación, no conocían la plataforma. Entonces, ese fue el primer paso. Pero luego, al momento de crear nuestras funcionalidades para complementar el prototipo, nosotros desde la ideación trabajamos de la mano con gremios y colegios profesionales. Eso me parece que es fundamental, porque lo que dice Luis es muy cierto. En el Perú el grado de informalidad es muy alto, pero sí existen estas redes, por ejemplo, para los arquitectos e ingenieros de colegios profesionales. Todo arquitecto, todo ingeniero que quiere ejercer en bueno, en el sector público y también en algunas empresas privadas se pide que estén colegiados, ¿no? Entonces, cuando nosotros contactamos a esos colegios profesionales, entramos a toda su red y ellos hacen este peso, este contrapeso para exigir al Ministerio de Vivienda y exigir también al gobierno local que implementen estas iniciativas, porque para ellos era reducir costos y reducir también los tiempos que ellos tenían, ¿no? Y un punto muy interesante fue también luchar contra la informalidad, porque pasaba mucho que el ciudadano contrataba arquitectos o ingenieros que les apoyen con sus licencias de edificación, que no estaban registrados, no estaban colegiados. Entonces, eso apoyó a que el colegio también proponga dentro de la funcionalidad del formulario digital que se pueda poner el código profesional del arquitecto o el ingeniero y esto esté interconectado con su base de datos del colegio profesional y se pueda reconocer de manera automática si el arquitecto o el ingeniero estaba habilitado para hacer ese proceso. Entonces eso te facilitaba que luego no se den estos casos de engaños, estafas, en los que te terminan dando un proyecto que no puedes presentar ante la municipalidad porque no es una persona que esté colegiada, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, fundamental trabajar con los colegios profesionales, sí, y con las municipalidades, evidentemente. Muchas gracias, Claudia. Ahora tenemos a Javier. Sí, bueno, en el caso de la iniciativa que he presentado, nuestro principal cliente era el Consejo Municipal. Por lo tanto, lo trabajamos con ello, pero de manera participativa. Hay un concepto de innovación que se llama pivoteo. Y para los que jugamos básquetbol nos hace sentido que llevar el balón lo más cerca del aro constantemente. Y acá también fue reunirnos con ellos y explicarles, esta va a ser la nueva forma que queremos trabajar con ustedes, eliminar el papel, porque hay un compromiso institucional al respecto, pero queremos trabajar con ustedes directamente generando data. O sea, hay mucha data que tiene el municipio, ¿cómo podemos entregarla para que les sea útil a ustedes? Pasamos esa primera etapa, pero eso también significaba fortalecer el proceso interno municipal. Es decir, para entregar un buen producto a los concejales, eso supone que de manera interna, entonces también debo tener todo muy bien afinado, muy bien aceitado. Ahora, como consecuencia de eso,
desde el año pasado nos fuimos dando cuenta de que el paso siguiente era cruzar la frontera, por así decirlo, y empezar a contactar con los vecinos, con la sociedad civil organizada. Entonces lo que hicimos fue presentar una propuesta de escuela cívica. Escuela cívica. Y la escuela cívica recoge una experiencia de Uruguay que se llama Escuela de Gobernanza, y lo que busca es justamente aprovechar el conocimiento de los funcionarios municipales, ponerlo a disposición para dos cosas. Primero, fortalecer, por así decirlo, el conocimiento y la expertise de los mismos funcionarios, los que están ingresando, que tengan una buena inducción, pero también hacia afuera, hacia el vecino, explicarle de buena manera cómo son los trámites. Y por eso me hacía mucho sentido lo que decía Claudia, que ese conocimiento que tienen los funcionarios es muy dispar respecto de lo que conoce el usuario y puede generarse espacios de opacidad. Entonces la escuela cívica busca justamente tener este espacio donde todos sabemos lo mismo. El funcionario sabe cuál es el trámite y le entrega esa información al vecino. Entonces estamos en esa etapa, ya coronando la pregunta de Bonnie, coronando el acercamiento a todos los clientes, por así decirlo, a todos los usuarios, al usuario interno, que es el concejal, el mismo funcionario, pero ya incorporando al vecino respecto de todo el quehacer. Y eso lo hemos realizado en diversas instancias y ya hemos tenido nuestra primera camada de vecinos y funcionarios que han pasado por esta escuela cívica hace un par de semanas. Ok, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta más del público? Ok, Bonnie, again, y Nicolás. Perdón, justo antes de esta acá Forum, estaba en el chat de acá y salió el tema de los fondos. ¿Cómo se fondean ustedes? Y Eh, Nico, también, perdón, Nico, ¿también tenías una pregunta? Súper. Tenía tres preguntas, voy a ser muy breve. Álvaro, ¿cómo evitas que el chatbot genere alucinaciones para que no cree normas, por ejemplo? Claudia, este fascinante caso, bueno, los tres excelentes casos. Claudia va directo a limitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, a limitar estos encuentros que tú muy bien decías generan corrupción. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que tú encontraste en esta municipalidad que efectivamente hacen que ellos se quieran sumar a esto? Entiendo que la voluntad política, pero a veces los funcionarios públicos, si no quieren, no pasa nada, ¿no? Y en tercer lugar, Javier, es fascinante, me gustó mucho esta lógica de islas porque efectivamente el Consejo debe continuar siendo independiente, entonces no es acercar las islas, sino que es extender este puente. Eh, pero muchas veces las solicitudes de los concejales son mucho más específicas que acceder a información y requieren un análisis de la información o filtrar la información o algún tipo de reporte a partir de dudas que ellos tengan. ¿Cómo esto complementa o reemplaza eso como en esta relación? Esas eran mis preguntas, por si al caso tenemos tiempo. Gracias, sí, yo creo que sí tenemos una última ronda, entonces empezamos por Álvaro, por favor. ok. Bueno, en relación al funding, a nivel personal, cómo se fundea, cómo se tiene esa economía, pues es con una billetera personal de momento. Evidentemente, así digamos, como comentaba, es a nivel personal un proyecto, pero digamos que lleva cierto costo. Hablando con Landbot, que es como la empresa, digamos, que genera estos agentes de inteligencia artificial, de hecho, apliqué a una oportunidad para reducir al 50% el costo, pero evidentemente siempre lleva un costo a nivel personal que de momento, pues derivado a ese impacto que ha tenido a nivel nacional e internacional, creo que vale la pena seguir con este esfuerzo y verificar oportunidades de financiamiento, así como de colaboración con algún proyecto de financiamiento. Así que igualmente si saben de oportunidades, estamos a la orden, ¿verdad? Para cooperar, porque sin duda alguna creo que es una buena oportunidad para acercar estos aspectos anticorrupción, no solamente entre academia, no solamente entre funcionarios, sino también al ciudadano, que es al final el que se va a atrever a denunciar, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que actualmente nos estamos financiando. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que mencionaba Nicolás,
esta parte de que no tenga alucinaciones el chatbot se hace a través de la construcción. Es decir, desde el momento dentro de la construcción o el building que tiene el Landbot, tú puedes anexar, digamos, la documentación base de conocimiento que tiene el chatbot y dentro del prompt genérico o núcleo de creación del chatbot, establecerle que todas las respuestas deben ser con base a dichos documentos que se anexan dentro del conocimiento. Entonces, tanto en el chatbot, Landbot permite anexar los documentos, que en este caso se ha anexado la ley anticorrupción, la ley de compras públicas, la norma ISO, la ley de ética gubernamental, la ley de la Corte de Cuentas de la República y también permite linkear dentro de la base de conocimiento a la Fiscalía General de la República. Entonces, estos aspectos evidentemente tratan con el prompt núcleo que todas sus respuestas se basen en ese tipo de información. Evidentemente siempre existe cierto riesgo y de hecho la oportunidad que tuvimos de compartir en Qatar me dio también, estoy en un proceso de reestructuración porque también salieron algunas observaciones que de hecho en su momento Nicolás también me comentó. Entonces, no precisamente de alucinaciones, sino de también evitar que dé respuestas fuera de lo que está creado. Entonces, siempre estamos como registrando esas versiones que evidentemente nos van mejorando. Y estos espacios de uso por parte de personas nos da acceso también a esa mejora continua. Así que esa es la respuesta, es decir, la base de conocimiento junto al núcleo prompt y conexión de que solo sus respuestas deben ser con base a esa normativa. Ok, muchas gracias, Álvaro. Genial. Ahora, Claudia. Sí, bueno, en términos de fondos, bueno, al principio, claro, cuando se propuso el desarrollo del proyecto, yo era estudiante de maestría. Entonces tenía, gracias a la beca Erasmus Mundus, un semestre entero de financiamiento. Que claro, cuando tú llegas a Perú y conviertes, el fondo aumentó un poco más y todo ese financiamiento se destinó a el periodo de campo, ¿no? Porque no hubo financiamiento del sector público, ¿no? Se tocaron puertas, sí, del Ministerio de Vivienda y de la Municipalidad de Surquillo para que, para garantizar que la propuesta tenga sostenibilidad y se pueda escalar. Y eso implicó que como yo tengo un poco de conocimiento en planificación estratégica porque soy politóloga, lo que hice fue hacer que la propuesta se base, o sea, todas estas funcionalidades que presenté están en función a un proyecto que ya está dentro de los instrumentos de planificación del Ministerio de Vivienda. Entonces, ellos ya tienen deben tener, deberían, asegurado el presupuesto para cumplir con sus metas al 2030 en el marco de una política nacional. Y luego alineé eso mismo, el proyecto y estos objetivos de digitalización, porque no es transformación digital, con el plan estratégico de la Municipalidad de Surquillo, lo que garantizaba que por lo menos donde estábamos trabajando la propuesta, también hubiese presupuesto asignado, bueno, hasta el final de gobierno, que lamentablemente es en diciembre de este año, para que las acciones operativas de la municipalidad se relacionen a la implementación de este prototipo, ¿no? Entonces sí se buscó en la primera etapa de diseño y ideación que hubiese el dinero asegurado para diseñar, testear y sacar el prototipo. Y luego garantizar por medio de instrumentos de planificación estratégica, escalar y sostener hasta lo que se pueda, que es el fin del gobierno, que en realidad estamos en elecciones en el próximo, en abril, y bueno, los gobiernos locales también cambian a fin de año, ¿no? Entonces, ese sería, esperamos no, pero el límite al que se pudo llegar, ¿no? Con esos instrumentos de planificación estratégica. Sobre las motivaciones, en realidad a lo largo del proceso se tuvo que trabajar mucho con motivación, ¿no? Como comentaba, motivación para que el colegio profesional quiera participar y motivación para que la municipalidad quiera participar y dentro de la oficina de planificación que el funcionario quiera participar, porque ellos al final tienen que implementar el prototipo, ¿no? Entonces lo que pasó fue que eran muy pocos funcionarios y tienen etapas dentro de su, o sea, tienen ciclos, me comentaban, en los que aumenta el número de licencias de edificación que se solicitan, principalmente porque este es un distrito donde hay mucha zona comercial y tienen solamente dos personas que están contratadas a tiempo completo, solo dos. Y son personas que tienen que estar a cargo de qué, de revisar los planos.
Eso no implica que ellos tengan que dar toda esta información al ciudadano. Eso no está, o sea, no deberían realizarlo porque son solo dos y tienen que revisar los planos, que es obviamente todo un proceso técnico, ¿no? Que les tomaba mucho tiempo. Lo que hacían en esos contextos era contactar terceros con recibos por honorarios, que implica que cada mes se les renueva, para que apoyen en mesa de partes con información un poco más técnica, ¿no? Pero no eran arquitectos ni ingenieros. Entonces la información muchas veces no llegaba completa al ciudadano. Entonces, en ese contexto, lo que la municipalidad decía era que les podía cortar presupuesto el querer, por ejemplo, apostar por la guía interactiva que permitía que el ciudadano pudiese entrar de frente o se le pueda dar el enlace, poner el QR y el ciudadano llegue a la municipalidad, escanee el QR y pueda hacer sus preguntas, ¿no? Y por lo menos reducir un poco el tiempo y el número de personal que tenían que contratar para resolver esas preguntas y enfocar el presupuesto en el lado más técnico, que en realidad es donde no tocamos con esta propuesta, que es toda la revisión de los planos a nivel mucho más de ingeniería y de arquitectura, ¿no? Donde en realidad ahí ya no se puede hacer mucho en el caso peruano porque sigue siendo más análogo, ¿no? Entonces, eso en realidad con respecto a las dos preguntas, sí. Muchas gracias, Claudia. Y ahora, Javier. Gracias Bonnie y Nicolás por las preguntas. En el caso de los fondos, eh, en las instituciones, particularmente los gobiernos locales, por lo general, para usar correo electrónico se paga y se paga por lo general a Google. Eso es como el estándar general. En los 345 municipios, la mayoría paga a Google para tener un correo institucional. Ahora bien, cuando se paga a Google para usar el correo electrónico, viene incorporado una serie de herramientas. Entonces, la iniciativa que nosotros hemos desarrollado hace un par de años ya, utiliza esas herramientas que no todas las instituciones utilizan, ¿sí? Que estamos hablando de Looker Studio, que es como el Power BI, pero en la plataforma Google, todo lo que es Sheets, todo lo que es Docs, para hacer páginas web, Google Analytics, es decir, todo lo que está en la suite de Google, y por lo tanto, desde el punto de vista de los fondos, se reduce muchísimo, porque ya se está pagando por el correo electrónico. Eh, y ahora lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, estamos usando justamente la inteligencia de Google, Google Studio. Entonces, también nos permite, y también utilizamos de manera interna para efecto de graficar de mejor manera, utilizar infografías Notebook KLM. Entonces, usamos inteligencia artificial que está en la suite de Google y por eso nos permite entonces reducir los costos y por eso también es tan llamativo para poder replicarlo en otros municipios. Que como decía, hicimos un trabajo interesante en Rancagua y también en Mostazal. Y respecto de la pregunta que hacía el compatriota Nicolás, también de Chile, eh, lo que hemos evidenciado es que gracias a este intranet, por ejemplo, esto es un ejemplo concreto, un concejal antes pedía un decreto X, ahora ya por la rendición de cuentas, el decreto ya está. Entonces, el concejal ve el decreto sin pedirlo, pero puede profundizar y ahí entonces pide una solicitud mucho más profunda, mucho más específica. Eso significa de manera interna todo un procesamiento, toda una gestión que supone que nosotros desde la Secretaría Municipal recepcionamos esa solicitud y eso activa un procedimiento mucho más exhaustivo y mucho más ágil para poder responder ese requerimiento. Eh, es algo sumamente novedoso, llevamos 3 años en este ajuste, porque los gobiernos locales y los municipios muchas veces no hacen esa distinción entre solicitudes formales y los puntos varios, que es como la hora de incidencia. Y me junté con la Junta de Vecinos, no. Entonces, ha sido tanto aprendizaje por parte de ellos, pero también como institución, para entender que son requerimientos que se responden de manera distinta. Pero termino con esto. A diferencia de España, por ejemplo, cuando no se responde a un requerimiento de un concejal, la sanción es súper severa, muy severa. Incluso en el caso de Colombia, también tiene una situación donde puede ser acusado constitucionalmente. En el caso chileno no tiene ni una ni otra. Por esa razón, la solicitud de información de los concejales es algo tan a la ligera. Acá nosotros hemos querido darle otro estándar, básicamente porque estamos comprometidos con esos principios de gobierno abierto. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, se complementa de manera que nosotros vamos entregando información y le facilita a ellos
hacer un trabajo de fiscalización mucho más específico, mucho más asertivo. Gracias. Genial, pues muchas gracias, Javier. No, pues ya muchísimas gracias a los tres por participar. Ya estamos dando por concluida entonces esta sesión de la CAFORU. La verdad es que fueron tres iniciativas muy interesantes con diseños totalmente diferentes en tres países de la región. Cuando quieran, porfa, escríbanos para comentarnos si tienen más avances de la iniciativa. Entiendo que Álvaro estaba haciendo uno de sus lanzamientos hoy de la iniciativa, mostrándonos por primera vez su página. Entonces, si hay más avances de las iniciativas, si quieren compartir más con nosotros y con nuestra red, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico y ahí estaremos muy al pendientes de ayudarles a compartir y quizás volvamos a tener otro espacio aquí en el ACA Forum para que nos sigan comentando. También les recuerdo que nosotros organizamos una conferencia anual. En esa conferencia no es solo académica, esa conferencia también es para que ustedes, quienes desarrollan diferentes iniciativas, tanto en el sector público, privado, como de la organización, de las organizaciones civiles, presenten este tipo de iniciativas. Este año la conferencia se va a realizar en Quito en abril. Eh, es, es híbrido el evento, tanto para participar como ponente como para participar como asistentes. De hecho, les voy a dejar aquí el link de la conferencia también, acá, que vamos a realizar por si quieren participar como asistentes, porque el call para ponentes ya se cerró, pero pueden participar. Y pues el próximo año todavía estamos buscando host para el próximo año, pero tan pronto como tengamos algún host, lo estaremos comunicando por nuestras redes. Entonces, si nos pueden seguir o también seguir en el grupo de LinkedIn, se los agradecemos para poder continuar en contacto. Sin más, entonces espero que tengan una feliz tarde para todas y todos y nos vemos en un mes en el próximo ACA Forum. Muchas gracias a todos. Un gusto. Saludos. Cuídense.